Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en un nuevo espacio de Encuentros que Inspiran. Como siempre, mi nombre es María Ángeles Olive. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos. Puedes seguirnos ahora directamente a través de mi Facebook Live, María Ángeles Olive Piñol, y allí puedes dejar tus comentarios, tus preguntas. Hoy tenemos con nosotros a Maika Fajardo. Buenas tardes, gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Buenas tardes a ti y a todos, Ángels, y gracias por invitarme. Para mí Como siempre es siempre, un yo les placer encontrarme contigo. Lo disfrutamos mutuamente. exactamente, lo disfrutamos, ¿no? Entonces, ¿de qué viene a hablarnos Maika? El 2026, el nacimiento de una nueva realidad, ¿no? Que tanto se nos oye hablar, a ver si nos ponemos un poquito, ¿no? Más centraditos, ¿no? Ella es terapeuta, hace astrología psicológica y evolutiva, flores de Bach, entre otras cosas, ¿no? Es comunicadora y colabora con algunos programas como es Despertarte en tu esencia. Ujú, ujú. Colabora allí y ella comenta que le encanta ser amante de la belleza y el arte de vivir. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y Gracias. a ver qué nos puedes, ¿no? Vislumbrar de este Mm. 2026, ¿no? Porque si oyes unos por aquí te dicen unas cosas, si oyes otros por aquí, ¿no? Entonces es como que no acabas de centrarte en la realidad. Mm, Cuéntanos. mm. Sí, eso es muy interesante, ese matiz que acabas de dar, porque es cierto que ha habido como mucha confusión, creo yo, con Mm, respecto a lo que implica este año 2026. Se lo ha asociado con el nacimiento de la era de Acuario por parte de algunas personas y realmente no es así. La era de Acuario, todavía estamos bien metidos en la era de Piscis. La era de Acuario, estamos ya como en en ese movimiento, en ese cambio de era que implica un montón de inestabilidad. Es como que la energía ya se está empezando a mover en la nueva dirección, pero todavía quedan algunos cientos de años. Eso se calcula por otro tipo de técnicas de precesión de equinoccios, etcétera, y quedan unos cientos de años. O sea, no creo que ninguno, a no ser que los avances tecnológicos extraordinarios que están por venir alarguen la vida del ser humano hasta la eternidad, me parece que ninguno de los que estamos aquí ahora veremos la era de Acuario, pero sí que estamos contribuyendo a empezar a sentar las bases de una nueva realidad que permita el que la energía siga avanzando hacia esa era de Acuario en la que como ideal habrá mayor sentimiento de comunidad, mayor cooperación. La base será esa, la cooperación y no la competición, y donde el talento individual se pueda aportar al bien común y al colectivo. Pero todavía no estamos ahí, pero sí es verdad que lo que distingue a este año, lo que sí que lo convierte como en un año de reinicio y de comienzo de una nueva realidad y de una nueva energía, es una serie de tránsitos que están además acompañados por un movimiento más profundo de ciclos de 200 años. Venimos de 200 años de dominio del elemento tierra. Y han sido estos últimos 200 años donde el ser humano se puso a acumular riqueza, tratar de extraer todo lo posible, porque el foco de la planeta Tierra y del resto de sus congéneres, eh, porque el foco estaba en lo material. Fue la revolución industrial, o sea, todo el desarrollo económico y material de la humanidad se dio en estos últimos 200 años. Y esos ciclos de dominio de un elemento se dan por los aspectos de conjunción de dos planetas, de Saturno y de Júpiter. Pues bien, en el 2020, aquel año 2020 tan famoso, se dio el primer momento de encuentro de estos dos planetas que configuran la realidad, son los planetas sociales que configuran la realidad en signos de aire. Luego volvimos a la Tierra y ahora de nuevo estos planetas ya definitivamente van a volver a encontrarse en los siguientes 200 años en signos de aire. Entonces, como que en un plano más amplio,
nos movemos de una energía muy densa, muy materialista, a una energía de las ideas. El predominio ahora va a ser el de las ideas, el de la comunicación, el flujo de información. Y ya lo hemos estado viendo justo después de esto, surge y junto con la entrada de Plutón en Acuario, hay un auge, no solo el inicio, sino de la eclosión de la inteligencia artificial. Y eso ha cambiado, que se lo digan a los profesores, la Ujú. manera de aprender, de transmitir. Ya los correos electrónicos, todos los servidores de correo electrónico tienen inteligencia artificial. O sea, se está moviendo la información, el flujo de información de una manera mucho más rápido. Y eso ya es un cambio enorme. Ya lo prioritario no es tanto lo material, lo concreto, sino dónde se está poniendo la riqueza en las bitcoins, o sea, todo lo que tiene que ver con eso virtual y a quién se le está dando valor ahora. A los intelectuales, bueno, no sé si los intelectuales, pero a la ciencia, ¿no? La ciencia que estuvo un poco desacreditada en los últimos años, ahora de nuevo, con los avances que está viendo, se está como reclamando mucho la voz de la autoridad de la ciencia y de los científicos, ¿no? Entonces, todo este panorama ya es como sería como el caldo de base con el que hacer la sopa, pues esto es esta configuración de dominio de este elemento del aire. Y en ese contexto, en este caldo, empieza a cocerse eh, esta nueva realidad que viene marcada en este año por que ya definitivamente Plutón se queda en el signo de Acuario. Plutón es el planeta de la regeneración, es el planeta del poder personal o del abuso de poder también. Es el planeta de los procesos de muerte y renacimiento. Todos los procesos regenerativos del cuerpo son plutonianos. Entonces, cuando entra en un signo, determina eh, una nueva conciencia en el colectivo, marca como ese movimiento en el colectivo de regenerar un área y Acuario es el área, como te decía antes, sería como los valores de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Eso es energía acuariana. Es el valor del individuo per se, no por lo que hace, sino per se, porque la vida humana hasta antes del descubrimiento de Urano no tenía valor. El valor que tenía era dependiendo de la casta, del gremio, de la clase a la que perteneciera. A Ujú. partir de ahí hubo una conciencia individual. Pero esa conciencia individual y esa conciencia de la propia libertad tiene que encontrarse con la libertad y la conciencia individual de los otros. Por eso es imprescindible la energía de la fraternidad, la energía de la cooperación, que hace que yo tenga el mismo derecho que tú y yo seamos iguales. Y por tanto es igual de importante que tú tengas tu voz como que yo tenga la mía. Entonces, quizás en los últimos 200 años nos habíamos un poquito, olvidado un poquito del Ujú. valor que tiene la red, del valor que tiene la comunidad. Nos habíamos movido en una energía muy individualista. Y parte de lo que está propiciando este año es el que empecemos a crear redes. Es Plutón en Acuario, la energía de Acuario es esta energía de la red, el planeta de Acuario es Urano y cambia de estar en un signo de tierra, Tauro, la seguridad material es taurina, los bancos son taurinos, todo donde se almacena la riqueza, eso es Tauro, y ahora pasa a Géminis. En el mes de abril pasa a Géminis. Exacto. Nosotras las geminianas tenemos movimiento. No, no hace Por, falta que lo jures, ¿no? sí.
Tauro es el planeta del cambio, perdón, Urano es el planeta del cambio, es el planeta de la innovación, es el planeta del avance, es el planeta visionario, el que tiene visión de futuro. Una persona muy uraniana, ¿quién era? Julio Verne, todo lo que imaginó en sus libros, prácticamente todo, ha terminado por Ujú, convertirse en una realidad, ¿no? ujú, Eh, es esa energía visionaria y entra en el signo de la comunicación y de la técnica. Con lo cual, Plutón, que rige la informática, en Acuario, las redes, la era del silicio, junto con Urano en Géminis, innovación tecnológica, pues ya vamos viendo por dónde se está moviendo la energía, ¿no? ujú, Y ahí es fácil deshumanizarse que, y yo creo que ahí es donde entra el recordatorio de la importancia de la energía acuariana, de no irse del todo a la mente, sino de recordar su signo complementario que es Leo. Y Leo tiene que ver con el corazón, es el centro. Es el centro de la energía del ser y tiene que ver con la energía del corazón. Entonces, toda innovación tecnológica tiene que estar enraizada, todo movimiento acuariano tiene que estar enraizado en Leo, tiene que estar enraizado en una conciencia de la humanidad, que somos. Entonces, en la segunda mitad del año, mm, esto se va a activar bastante ujú, porque ahora mismo los nodos lunares los tenemos en el eje Virgo-Piscis, es un cierre. Todavía estamos como en ese final del proceso de cierre, pero ya en la segunda mitad del año todos los planetas habrán cambiado de energía y los nodos lunares se mueven a este eje Acuario-Leo. Entonces, esa innovación conectado desde el corazón unos con otros, va a volverse prioritario. ujú, Y luego es que el tránsito estrella, se podría decir, del año es la conjunción de Neptuno y de Saturno en, en Aries, en el grado cero de Aries, que será dentro de un par de semanas, entre el 20 y 21 de febrero. Y eso es muy importante. ujú, Porque, mira, tenemos este mandala del zodiaco, 12 signos, y los planetas van haciendo un recorrido desde Aries, que es el, el inicio, ¿no? Sería como ujú, en el hemisferio norte es la primavera, es el nacimiento, una nueva vida. También puede ser el alumbramiento, el dar a luz a todo lo nuevo, el poner en marcha cualquier cosa nueva, eso es energía de Aries. Y entonces habla de esos nuevos comienzos. Pero bueno, es como el impulso que se inicia en Aries, luego tiene que recorrer todos los signos y ir teniendo diferentes experiencias con cada uno del el resto de los signos hasta llegar a Piscis. Y cuando llega a Piscis, ese es un momento de asimilación, es un momento de cierre, es cuando se cierra ese ciclo de experiencia y se pasa al inconsciente colectivo. Todo lo que está en el inconsciente colectivo, fruto de las memorias de nuestros ancestros, está en Piscis. Entonces, estos dos planetas estuvieron en los últimos años en Piscis, Saturno y Neptuno. Neptuno es el planeta de Piscis y claro, cuando este planeta, que es el que va dirigiendo los procesos colectivos de asimilación de experiencias, llega al final de un ciclo, pues estamos hablando de un cierre de etapa en la conciencia de acuerdo. colectiva. Y el caso es que lo extraordinario de este momento es que se le unió en ese baile, en ese movimiento, Saturno, que es el planeta de la realidad. Todo lo que se manifiesta, todo lo que se concreta y se materializa y crea una estructura sólida en la realidad es Saturno. Nuestra realidad es Saturno.
Entonces, viene de una idea mercurial, pero cuando se concreta es Saturno. Entonces, ese cierre se lleva a la realidad, no es solo en nuestro inconsciente colectivo, sino que habla de un cierre sistémico para la concepción de realidad que teníamos. Y lo más extraordinario todavía es que, porque, y digo más extraordinario todavía, porque la vez anterior que sucedió esto fue, se cree, hace entre 7 y 9 mil años atrás. Entonces, un momento ¿Dónde debíamos, extraordinario, exacto. dónde debíamos estar? Fue, imagínate, fue el momento, fue una nueva realidad en el desarrollo de la conciencia del ser humano. Fue cuando se pasó de ser cazadores, recolectores, a ser agricultores. En lugar de vivir como nómadas en cuevas, a asentarse, a dominar la agricultura y a asentarse. Eso cambió por completo la realidad. Ujú. Cambió por completo el instinto de supervivencia. Ya era diferente. Pues estamos ante un cambio de esa magnitud, porque desde aquel entonces Saturno y Neptuno no se habían vuelto a encontrar en Aries en el grado cero. Es que es el grado cero de Aries, Es el inicio, ¿no? el inicio. Entonces es como estamos dándole al botón de Start para este cambio sistémico de Ujú, la realidad. Por eso lo habíamos titulado así, ¿no? El ujú, nacimiento de una nueva realidad. ¿Por qué no es, mira, Neptuno puede ser una ilusión, un anhelo, una fantasía, una aspiración, pero cuando lo acompaña Saturno, eso se cristaliza en algo tangible, eso se materializa en algo concreto en la realidad. Entonces, mm, habrá cambios este año que nos van a ir indicando por dónde va a moverse la humanidad en los próximos centenios. Eh, sí, sí, el movimiento es potentísimo. Y este día de el ujú, 20-21 de febrero es que es un nuevo amanecer. Es el poner, yo le digo, como poner la primera piedra para esta nueva realidad. Aries implica el nacimiento, los nuevos comienzos. Y es lo que me parece muy bonito es que tenemos la posibilidad, si todos utilizamos esto con conciencia, tenemos la posibilidad de crear una realidad inspiradora, de crear una realidad basada en lo que hemos o lo que hemos tenido ilusión por ujú, construir desde hace milenios. Sí, tenemos conciencia, porque en Neptuno hay una tendencia a veces al escapismo, a la evasión de la realidad, a la ensoñación, y es como, no me gusta esta realidad y me evado en la ensoñación, en ver vídeos de TikTok que me hagan reír de gatitos y no sé qué, y no ujú. miro lo que me está pasando, No. ¿no? Lo digo con todo el respeto que Sí, yo sí, sí, también sí, lo sí. hago porque hay momentos en que uno tiene que distraerse. Yo Y también, eso, ¿eh? Yo también lo hago. por eso. Y realmente cuando hay tanta presión en el colectivo, imagínate, estamos ahora mismo, en esta semana, en este principio del año, estamos en el expulsivo del parto. Estamos en esas contracciones finales y estamos en el expulsivo. Hay mucha presión. Mm, Energéticamente hay sí, mucha sí. presión. Es que se Y nota, ¿eh? Se nota claro, claro, claro. Entonces hay como que coger un poquito de aire para poder seguir afrontando todo lo que tenemos delante. Pero, pero realmente
puede ser muy ilusionante si eso, si no nos olvidamos de cuál es el propósito de esto, que es recuperar esta energía de red y de cooperación. No sé, hasta ahora qué No, no, te no, sugiere. no, que me parece muy interesante todo esto, ¿no? Porque no, nos hemos individualizado, ¿no? O sea, la sociedad, ¿no? Siempre te ha puesto en cuál es el primero, y yo siempre digo, y los demás, que no sirven, sirve igual el segundo que el tercero que el cuarto, ¿no? Si le pasa algo al primero, que se va al fanguetis todo, ¿no? Yo desde hace un tiempo, ¿no? Y oyéndoos a vosotros, a ti y a otros, pues es esto, ¿no? Que yo siento desde hace tiempo, ¿no? Eso, ¿no? Juntarse la gente, ¿no? Como hacemos aquí. Tú sabes una cosa, yo sé otra, y vamos juntando y vamos haciendo esa red, ¿no? Eh, pero después miras hacia afuera, a la realidad, ¿no? Y dices, madre mía, ¿no? Porque mm, si nos oímos, creamos nuestra realidad, ¿no? Y dices, ¿y dónde he creado yo esa realidad cuando miro fuera, ¿no? Según qué, ¿no? Mm, mm, Eh, mm, pero bueno, mm, seguir, ¿no? O cuando oyes, ¿no? Ves y oyes, ¿no? Eh, mm. yo hoy mismo que oía las noticias, ¿no? Pero que he oído un momento en la radio alguna noticia o algo que han dicho, ¿no? Y es otra vez en contra de la guerra, digo, y aún no cambiamos el título, no nos ponemos en a favor de la paz, igual vamos Exacto. a construir algo nuevo. ¿Por qué tenemos que estar siempre en contra de algo? Vamos a estar a favor de algo, ¿no? De esa oposición que quiero, ¿no? Mm, Esa es mi mirada, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Y que hay veces cuando oigo a la gente o oyes noticias o esto, ¿no? Que te chirría, ¿no? mm, mm. Totalmente. Y fíjate, eso es como cambiar el eje de dónde ponemos la energía. Si ponemos la energía en estar en contra de algo, estamos sosteniendo eso, Ujú, porque nuestra energía está alimentándolo al ir en contra de. Mientras que cuando cambiamos el eje y enfocamos la energía a favor de otra cosa, como decía el doctor Bach, ujú, hablaba de dejar de luchar contra el defecto y ponerse a construir la virtud. Y realmente es lo que estás diciendo tú, ¿no? ujú, Vamos a ponernos todos a construir lo que queremos en vez de pelearnos con lo que no nos gusta, contra lo que no nos gusta, y por ahí va el tema. ujú, Eh, por ahí va, Aries es verdad que es un signo, el planeta, el regente de Aries es Marte, entonces no es un signo muy diplomático, que digamos, pero porque para arrancar algo, para vencer la inercia, hay que poner mucha fuerza. ujú, Siempre para salir de un estado de quietud e iniciar un movimiento, hay que vencer una resistencia. Hay que vencer la inercia que quiere que sigamos en el mismo lugar. Entonces, eso es Aries. Es ese impulso que es capaz de vencer la resistencia para moverse en una nueva dirección. Y ahí estamos todos. El caso es eh, ver de qué manera hacerlo nueva, que implique el dejar de crear lo que no queremos, ujú, al ponernos en una posición de oposición o de lucha. Va totalmente por ahí, realmente. Y eso se va a enfatizar más en la segunda mitad del año. Porque mira, ahora todavía queda este año pasado, el anterior, la energía también de los planetas más importantes. A partir de Júpiter, los planetas sociales y transpersonales, que son los que rigen los ciclos del colectivo, em, estaban en signos de agua y de tierra. Entonces es una energía muy receptiva, es una energía muy yin, es una energía que se mueve despacio, es una energía que necesita tiempo para procesar. El agua de la fuente del Nilo hasta que llega al mar da 1000 vueltas, pero llega. Eh,
los movimientos de las placas tectónicas son súper lentos. Cuando se mueve rápido se nota, y se nota de una forma no muy agradable, ¿no? Porque tiembla todo. Ujú. Entonces, son elementos que se mueven despacio. Pero es que ya Plutón empezó, ¿no? Haciendo el cambio a Acuario, de Capricornio a Acuario, empezó a liderar este movimiento de cambio también de elementos en los planetas transpersonales, colectivos, y ahora entran Saturno y Neptuno a Aries, que es fuego, Júpiter en verano, Leo, que es fuego, a Urano en Géminis, que es aire, y Plutón en Acuario. Entonces son todos los planetas colectivos en energía de aire y fuego, con lo cual la cosa se acelera. Porque el fuego es como esa ascua, esa chispa que prende la conciencia, es el elemento que nos conecta con la fuente, ¿no? Entonces es esa chispa de conciencia que prende. Y el aire es un acelerante. Sí, sí, A una chispita de fuego la soplamos y hacemos una hoguera y podemos hacer un incendio. sí, sí. Entonces, desde ahora entran estos dos planetas en Aries. En abril entra Urano en Géminis, energía de aire. En finales de junio, el 30 de junio, Júpiter entra en Leo, en fuego. Entonces, la cosa se va a acelerar. Todo lo que parecía que estaba estancado, se nos va a poner delante para que lo afrontemos. Y por eso está viendo, yo creo que a todo el mundo, ¿no? El 2025 no ha dejado a nadie indiferente, Ujú. porque para disponernos a lo nuevo tenemos que ir ligeros de equipaje. Y a todos se nos puso delante lo que teníamos pendiente de resolver. A todos. Fue un año de conclusiones, de cierres, de dejar ir, de tomas de conciencia, de ordenar. Y lo estoy viendo en la consulta, ¿no? Que la gente que viene, todo el mundo relata el 2025 como se acabó. Y si todo el mundo le dice, va a seguir mucho esto. Claro, porque es que estamos en esos últimos momentos antes de dar a luz a lo nuevo y hace falta soltarlo todo, arreglarlo todo, resolverlo todo, todo lo que impide o frena este nuevo nacimiento. Entonces, claro, se ha acelerado muchísimo las cosas y en lo colectivo y en lo personal. Eh, Vemos, ¿no? Los archivos de Epstein, yo qué sé, están saliendo tantas cosas que dices, ¿y por qué ahora? Bueno, yo quiero pensar que astrológicamente ahora era el momento adecuado para revelar eso que estaba oculto y que era necesario ver para que empecemos a plantearnos otra manera de vivir la autoridad y la libertad. Venimos de una estructura muy jerárquica, muy capricorniana, muy vertical, ¿no? Muy saturnina, Ujú. y lo que la era de Acuario habla de estructuras horizontales, habla de estructuras de red. Porque, mira, no hace mucho leía que los puestos de autoridad de las grandes compañías están llenos de personas incompetentes, porque a cada uno nos van promocionando y ascendiendo hasta que llegamos a nuestro tope de competencia. Entonces que realmente luego no nos rebajan a un puesto inferior, sino que aunque no sepamos manejarnos ahí, ya nos quedamos, ¿no? Y eso hablándolo a nivel del colectivo, de organizaciones, pero también nosotros. eh, Queremos seguir como avanzando hasta que llegamos a ese límite saturnino. Y, y eso, ¿qué es lo que conlleva? Que que haya políticos que no sepan priorizar el bien común porque no saben hacerlo todo.
Y luego las personas de las que se rodean tendrán intereses particulares o no. El caso es que no hace falta que una persona lo sepa todo y que pueda dirigirnos a todos y tomar todas las decisiones. Lo interesante de este tiempo es crear esas redes de talento compartido, tal y como Suena, decías suena tú. perfecto. Claro, Suena música. celestial, suena a todo lo que llevamos tanto tiempo anhelando, ¿no? Es como si volviéramos a los años 60, en el que hay una gran posibilidad de crear una nueva manera de relacionarnos y de estar en el mundo. ¿Eso qué requiere? Tener el ego bien colocado en su lugar. Sobre Y todo. eso, y eso es lo que nos toca a cada uno, Mm. porque todavía también hace poco leía un artículo que en los países, no me acuerdo en qué país nórdico, hay una palabra específica que habla de la tendencia social a cortar la cabeza del que sobresale. Y es una palabra que viene de la jardinería, de cómo esos jardines tan preciosos, perfectos, que el seto está todo igual, cortadito, todas las flores a la misma altura. ¿Por qué? Porque le pasan la tijera a la flor que destaca de ese seto. Pues tienen una palabra para hablar del castigo social a la persona que destaca. Mm. Interesante. No, y yo eso lo comparo con la energía de Leo, que va a estar tan activa en la segunda mitad del año. Esta nueva realidad requiere que cada uno sea consciente de su singularidad, de lo que lo distingue de los demás, de la valía intrínseca de cada ser y que puede aportar al colectivo para que contribuya en ese talento individual a crear un mejor colectivo. Pero es eso, para eso hace falta que Leo esté bien colocado. Que esa, o sea, que el que yo brille, eh, No te, no, que no te, cuando, no te apague a ti. claro, que si yo brillo, no te apagues tú. Y que si tú brillas, yo no me sienta amenazado. Ujú. Que yo no sienta que el hecho de que tú estés brillando me apaga a mí. Y también eso es la gente que hace eso. Otra gente es que directamente, ah, por no molestar, no se permiten brillar, por no incomodar a los demás, no se permiten ser vistos y mostrarse y dar eso genuino que tienen. Entonces, sobre todo a partir de que Júpiter entre en Leo, se va a unir al Sol ahí en el signo de Leo. ¿Y cuál es el eje? Leo, Acuario. ¿Dónde está en los primeros grados de Acuario? ¿Quién está? El señor Plutón. Las luchas de poder. Entonces, esa final de junio, el mes de julio, por ahí, puede que haya movimientos de lucha de poder, de Plutón pidiendo que hagamos red y Leo diciendo, no, no, Aquí estoy yo. yo lo valgo, aquí yo, quítate tú y déjame a mí, ¿no? Ujú. Y todos este año nos pide que identificamos, antes de ponernos a cooperar con nadie, antes de hablar de Kumbaya y de vamos a todos unidos en la misma dirección, primero tienes que ver quién eres tú. Y aquí tenemos estos dos signos, Aries, que es el yo soy, y tenemos estos dos planetas que entran creando una nueva realidad en Aries, y es yo quién soy. Más allá de la autoidealización o de la autocrítica, que son estos dos planetas en ese signo, o me idealizo o me castro y me juzgo de una forma hasta cruel. No, más allá de eso, ¿qué es lo mejor de mí que yo puedo dar? Y luego voy a permitirme mostrarlo al mundo. Leo. Y ahí, como yo sé cuál es mi singularidad,
yo sé cuál es mi talento personal, no me voy a sentir amedrentado ni empequeñecida porque otra persona tenga un talento igual o diferente al mío, porque la manera en la que yo lo gestiono va a ser diferente de la Ujú, que lo gestiona otro. Y habrás visto, y eso lo podemos ver en ujú, esta conversación, ¿no? Todo el mundo habrá visto un montón de videos de cómo va a ser el 2026 y cada astrólogo o astróloga le da algo genuino suyo. ujú. Entonces, em, y cada uno resonará con unos, con otros. Y eso está bien, porque si algo nos enseña el planeta es que hay espacio para todos y que hay la fertilidad y la abundancia de la tierra, si se reparte de forma adecuada, da para todos también. Entonces, en eso, a eso nos dirigimos. Y recuerden, ¿no? Es como este momento del verano y los eclipses que va a haber, espera que te digo, Sí, porque hay el eclipse de agosto, que es, sí, eh, además en nuestra zona donde yo vivo, es donde se va a ver más, donde yo vale, estoy, y es donde, espera, y es donde, bueno, hay una saturación a nivel de alojamientos ya desde el año pasado, que ya para casi verlo, para verlo. Sí, sí. claro, claro. Bueno, ahora tenemos uno importante, un eclipse solar el 17 de febrero en Acuario. Entonces, este va a ser como cada eclipse es un reset, y va a ser el eclipse e inmediatamente después la conjunción de Saturno con Neptuno. Ya es como, es el pistoletazo de salida de la nueva energía. El mes de febrero marca el comienzo de la nueva energía. Y luego, cuando sigan avanzando los planetas y ya se pasen a esos signos fijos, ¿no? Acuario, Leo son signos muy fijos, se consolida ese nuevo comienzo se fija. Eh, los, los signos cardinales, que son los de las estaciones, inician un movimiento, ¿no? Inician una nueva etapa, inician una nueva estación, pero lo duro, el centro de la estación es el segundo mes de cada una de ellas. Los signos fijos son los que hacen que perdure, que se fortalezca, que crezca lo que se inició con los cardinales. Entonces, eclipse en un signo fijo, nuevo comienzo en Aries y luego sigue, Júpiter entra en Leo y ya se queda toda la energía así como muy fijada y ahí es el acelerón. Pero luego seguirá habiendo otro, el otro eclipse solar es el 12 de agosto, justo ese El que me que, decías tú, que te comento yo. Sí. y que va a ser en Leo. Entonces, y ese eclipse en Leo va a estar en oposición a a Plutón en Acuario. Entonces, todos tenemos como preparación para esa segunda mitad del año que mirar cuál es mi singularidad, qué es lo que me hace a mí valioso. Em, Quirón va a entrar en Tauro también por unos poquitos meses. Lleva en Aries un montón de tiempo y entrará en Tauro de junio a septiembre, o sea, al mismo tiempo que está este segundo eclipse, que está esa oposición entre el Sol y Júpiter con Plutón, está Quirón en Tauro. Y Quirón en Tauro es la herida en la autoestima, la herida en la conciencia de la propia valía. Y venimos de una educación en la que se nos señalaba el error en rojo, pero no se nos reconocía el valor, no se nos reconocía lo que hacíamos bien. Entonces, en mayor o menor medida, todos tenemos una pequeña cojera en esa área, ¿no? Y con este primer contacto en verano de Quirón en Tauro, tenemos que empezar a- a dejar de poner nuestra autoestima en, en los logros, en el resultado de nuestros objetivos o
en el resultado de aquello que emprendemos, sino en la calidad que ponemos en el proceso. Eso es Quirón en Tauro. Es independientemente de qué hiciste, cómo lo llevaste a cabo. Y si diste lo mejor de ti, eh, pusiste lo mejor de ti, entonces, independientemente de cuál sea el resultado, es bueno. Independientemente de si ese resultado es el que esperabas o no, es bueno, porque pusiste tu riqueza interior en dar lo mejor de ti. Entonces, ese es uno de los cambios que también vienen y que acompañan a todo este movimiento de dejar de evaluarnos. Voy a decir esa palabra que es más amable que juzgarnos, aunque la mayoría lo que hacemos es juzgarnos y criticarnos. Pues bueno, dejar de evaluarnos o valorarnos por, por lo que hacemos o el desempeño y empezar a mirar la calidad que hay en lo que hacemos. El, y esto tiene que ver con eso, ¿no? Con esto que te decía antes del valor intrínseco de cada uno. Porque si yo sé cuál es mi tesoro interior, lo que me hace a mí valioso en las relaciones con los demás y en la relación conmigo misma. ¿A mí qué me hace valiosa? ¿Qué me dice todo el mundo que recibe de mí? Pues eso es lo que me hace valiosa. No que al final quede una entrevista bonita, sino lo que se lleva cada uno del encuentro. Totalmente. Entonces, si todos nos ponemos en esa mirada hacia nosotros mismos, en esa mirada amable hacia nosotros mismos y ponemos nuestra autoestima ahí, no en cómo salen las cosas, sino en qué es lo que estoy aportando yo cada vez que hago algo, la cosa cambia mucho. Y entonces ya no me siento inseguro cuando veo a alguien brillando, porque sé que yo eso no lo voy a hacer. Yo hago otra cosa. Entonces puedo expresar mi admiración y mi aprecio por el brillo del otro porque me inspira de una forma que yo no podría haberme dado, en lugar de entrar en esa tirantez, en esa lucha de a ver quién ocupa el mejor lugar. ¿Cómo lo Total. ves tú? Uy, mucho movimiento. Yo sí que te quería hacer una pregunta, que me la han hecho, ¿eh? Eh, sí, todo lo que está sucediendo a nivel de naturaleza, ¿no? Con todos estos desastres que hay últimamente, no solamente los de este año, sino el año pasado y más allá, ¿no? Tienen que ver con estos movimientos astrológicos. Sí, sí. Y de hecho, mira, Tauro es la tierra. Entonces, la agricultura, la ganadería, o sea, el medio natural, el planeta Tierra, es Tauro. Luego, la realidad que construimos es Capricornio, pero lo que es la Tierra en sí es Tauro. Y Urano, el planeta del cambio, está en Tauro. Y está en los últimos grados de Tauro antes de pasar en abril a Géminis. Y cuando un planeta está en los últimos grados de un signo, ya la energía es cuando está más inestable, porque ya se está preparando para dar el ¿No? salto al otro espacio. Eso por una parte, ya, o sea, cualquier movimiento de un signo a otro genera inestabilidad. Claro, este año han cambiado un montón de planetas. El año pasado y este han Ujú. estado cambiando de Sí, sí, signo sí. un montón de planetas al mismo tiempo. O sea, de los planetas lentos. Pero es que encima, Tauro es la Tierra y Urano es el planeta del cambio, de lo imprevisible, de lo que nos toma por sorpresa. Es la energía de lo nuevo, de la innovación, pero a veces lo nuevo no nos No coge, llega con facilidad. claro, porque nos pilla por sorpresa. Ujú, Tauro también a nivel personal son nuestros apegos, es lo que nos da seguridad. Cuanto más nos estemos aferrando a lo que nos da seguridad, más difícil nos resulta el cambio uraniano. Eh, con respecto al planeta Tierra, Urano está, Urano en Tauro vino a
nos diéramos cuenta de algo. Siempre Urano es el planeta de la revelación que llega como un rayo, el darse cuenta, el despertar, el abrir los ojos a algo que de lo que no nos habíamos percatado antes. En Tauro, vino a enseñarnos, a que nos diéramos cuenta del expolio y el estrés al que habíamos estado sometiendo al planeta ujú, para que pusiéramos un poco de remedio ahí, porque el planeta, o sea, eso de la Tierra se va a acabar, no, los seres humanos. no, O sea, la Tierra va a seguir, igual que si estaba sí, sí, antes de que hubiera humanidad, ujú, seguirá después de que haya humanidad. El caso que como no regulemos la cosa, los que salimos perdiendo somos nosotros, nuestra ujú, supervivencia está en juego, ¿no? Urano vino a despertarnos, a la conciencia del cuidado de la Tierra, porque hemos visto a la Tierra como ve un bebé, la mama de su madre, algo de lo que extraer, algo ujú, de lo que tomar, algo de lo que quitar. Y vemos las minas, o sea, todo, ¿no? Cómo es el ser humano con el ujú, planeta. Y esta conciencia uraniana era, no, empieza a pensar qué puedes hacer tú por la tierra, qué puedes darle tú a la tierra. Y hay unos indígenas americanos que su filosofía habla de caminar en belleza por la tierra. ujú, O sea, que las huellas que dejemos sean bellas, no sean destructivas. ujú, Y ese desajuste de los últimos grados de Urano en Tauro tienen que ver con, a ver, es la última oportunidad que tienen para despertar antes de que yo me vaya a enseñarles otra cosita y a ponerles, marcarles el paso en otra cosita. ujú, Así que sí, totalmente está y seguirá habiendo inestabilidad, porque te digo, hasta mm, el último paso se seguirá viendo, porque además está unido a este cambio de ciclo de Saturno con Neptuno en Piscis. Piscis es el agua. Entonces, todos esos movimientos de inundaciones, de que están cambiando la realidad, ujú, es la unión de la inestabilidad de Urano en Tauro con estas aguas que están desbordadas de Neptuno, que ya entró en Aries, pero bueno, que tiene a Piscis todavía ahí perdón, a Saturno todavía en Piscis, mm, trayendo esas aguas que arrasan con todo, ¿no? Sí, 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 realmente tiene que ver con eso. Yo espero que a partir de que entren los dos planetas en Aries, esa parte mejore un poco, esa parte mejore un poco, pero, pero todavía quedará hasta abril con la energía uraniana, entonces está todo muy inestable, aún muy, muy inestable. Luego tendremos un poquito de calma quizás hasta el siguiente movimiento del verano, pero sí, sí, todavía está por ahí. No sé si querías sí. hacer alguna No, otra pregunta. no, eso, pues, digo, confiaremos de que esa inestabilidad no brote de esta forma, ¿no? Mm, mm. Con todos los acontecimientos, ¿no? Que están surgiendo, ¿no? Pero al final, mira, con Urano, Urano nos muestra las cosas con transparencia tal y como son. Y Ujú, Plutón coge todo lo que estaba oculto, escondido, y lo saca a la superficie. Entonces, hay todo un movimiento de revelar lo que no se veía, de tomar conciencia de lo que no se veía, de ese poder en la sombra, de que nos toca mirar. Y antes decías una cosa interesante que me surgió un pensamiento y luego me fui por otro lado, pero que retomo ahora, y que tiene que ver con qué responsabilidad tenemos nosotros en la realidad que estamos creando, ujú, porque vemos a personajes crueles, ujú, eh, sociópatas, y decimos, ¿cómo pueden esas personas estar dirigiendo el mundo? ujú, ¿Cómo hemos creado como ujú, colectivo ujú, esa realidad? Y ahí nos toca a cada uno mirar al sociópata que tiene dentro.
porque al final eso es como en un sistema familiar que Ujú, hay un hijo, entre comillas, problemático y que simplemente está ujú, es- eh, ujú. sí, como Es escenificando verdad. el problema que hay en ese sistema Ujú, familiar, pues eso es lo que está pasando a nivel del colectivo con estos personajes que tienen puestos que están liderando en este momento. ujú, A cada uno le corresponde también no solo mirar cuál es la luz y el talento que puede aportar, sino cuál es la parte de sombra, cuál es la parte de frustración. Aries es un signo que se pone muy a la defensiva. Aries es un signo que se frustra si no consigue lo que quiere. Entonces, ¿qué parte de nosotros se frustra? ¿Qué ujú, parte de nosotros es capaz? Piensa un niño pequeño, se frustra y ¿qué hace? Agrede. ujú, No sabe regularse todavía. Como adultos nos han socializado de tal manera, menos los dirigentes que se meten en ujú, guerras, nos meten en guerras, vamos a decirlo así, ¿no? ujú, Pero como que nos han medio socializado, em, para que no se pega, pero ¿dónde se queda esa frustración? A lo ujú. mejor se expresa de una forma pasivo-agresiva, que hemos aprendido a manejar nuestra propia agresividad. ¿No? Igual a veces hacia nosotros mismos, ¿no? Esa actividad Exacto. puede ser hacia afuera, pero también muchas veces hacia nosotros mismos, hacia adentro, ¿no? Quien no lo hace hacia afuera, lo hace hacia adentro. Muy poca gente es capaz de mantenerse en ese punto medio de la asertividad, de saber poner límites sanos, decir esto es lo que yo quiero, y ahora me voy al signo de enfrente que es Libra, y ahora me encuentro contigo, te escucho a ti, y ahora vamos a ver cómo tú te acercas un poquito a mí, yo me acerco un poquito a ti, y a ver si creamos algo en el punto de encuentro, ¿no? Algo nuevo entre las dos. ¿Cómo vamos a llegar a Acuario si todavía no nos hemos resuelto en el eje ese Aries Libra? Sí, sí. Entonces, parte de la preparación para esa nueva realidad, esa nueva era de Acuario, tiene que ver con cómo domino, cómo manejo yo mi energía de autoafirmación. ¿Me sé afirmar o tiendo a ceder terreno? Y luego llenarme de frustración y tener un comportamiento pasivo-agresivo, y que el malestar salga por otro lado. ¿Me sé afirmar o para mí afirmarme es caer en una conducta invasiva o hiriente para el otro? Porque no aprendí a hacerlo de una forma sana. ¿Me saboteo yo o hiero? Ahí tenemos que entrenarnos en eso. Por eso primero entra Neptuno y Saturno en Aries. Parte de esa nueva realidad es que cada uno aprenda a estar en su sitio y a relacionarse con el que tiene al lado, para luego poder aprender a relacionarse en un colectivo. Muy Seguro que te interesante. ha pasado de estar Sí. en grupos que, porque todos los que estamos metidos un poco en esto, Ujú, hemos tenido ese tipo de experiencias, ¿no? De se crea un grupo, yo qué sé, se inicia el ujú, Reiki y ujú, entonces empiezan todos a practicar unos con otros, súper bonito, esa energía ujú, acuariana de cooperación, yo hoy te doy, mañana recibo, no sé qué, qué bonito. Y luego empiezan los egos, ¿no? La energía de Aries empieza ahí, es como en el grupo todo sigue bonito, pero con la que tengo al lado es tiqui, ujú. tiqui, 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 tiqui. Se da siempre. Totalmente, sí, Hay sí. que empezar por ahí. Hay que empezar por tener un sentido del yo sano, que sabe lo que quiere y luego es capaz de dialogar y de ceder, pero ni de cederlo todo, ni de imponerlo todo. Ujú. De hacer esto que dicen los americanos del win-win, ¿no? Los dos perdemos un poco, Perfecto. pero es que los dos ganamos un poco también. Ujú, Hay que empezar por ahí, para que luego, cuando a partir de finales de junio entre esta energía leonina, eh, todos podamos brillar sin sentirnos amenazados y sin estar a la defensiva. Depende de cada uno el que en sí mismo eh, trabaje y refine estos arquetipos, estos
sí, estos arquetipos psicológicos y Ujú. estas partes de sí mismo para que a nivel del colectivo empiece a crearse otra realidad. Porque es que ya lo aprendimos con la física cuántica, con la observación de los fractales. Eh, lo macro es lo mismo que lo micro. Y se ve la misma configuración en los brazos de las galaxias que en el rizoma de una planta. Entonces, hay que empezar por el individuo. Y otra pregunta que me han dejado, eh, hoy en día nacen muchos niños con mucha problemática, ¿no? Y es como que hay un boom. ¿Esto está relacionado con estos movimientos planetarios que nos vienen a enseñar todo esto que estás diciendo? Una nueva mirada, algo nuevo, ¿no? Entonces me han Mm, preguntado, pregunta esto, digo, vale, pues ya lo preguntaré, mm. ¿no? Claro, vienen con una nueva energía. Mm, mira, están primero los niños que tienen problemas de comportamiento. em, lo que nos muestran son los problemas de comportamiento de la sociedad. Y, y yo creo que se unen dos cosas. Se une que viene una oleada de niños con una conciencia diferente. También que hay más conocimiento. Hay más conocimiento para elaborar diagnósticos más precoces y para haber en los últimos 30 años refinado el diagnóstico y poder identificar y diagnosticar a los niños desde bien pequeñitos. Conozco bastante gente a la que le han diagnosticado Asperger y otro tipo de Ujú, síntomas o de ujú, manifestaciones del espectro autista en la edad adulta, o sea, con 40 y pico, 50 ujú. años. Y era algo con lo que llevaban conviviendo siempre, pero sin diagnosticar. Y que les había generado un montón de Vale, pues, problemática sí, en su cotidiano, ¿no? Porque no sabían cómo gestionarlo. Entonces, por una parte es mejores técnicas de diagnóstico, por otra parte también es el que vino desde finales de los 60, principios de los 70, empezaron a venir todas estas personas, índigo, cristal, diamante, o sea, todo lo que ha venido con la nueva conciencia a, a traernos esta nueva conciencia. Y mm, si hay algo que es común a todos estos niños, es una expresión del amor muy pura. ujú, Hay una inocencia y una pureza en la experiencia del amor, incluso personas con un autismo severo, no verbal, ujú, eh, incluso con personas que no se dejan tocar, pero que sí que traen esta experiencia del amor mm, mm, con una pureza extraordinaria. Y esto forma parte de esa nueva energía, de también mm, estos niños vienen con una hipersensibilidad a lo sensorial, pero es que estamos en una sociedad sobreestimulada ujú. y vienen a indicarnos, oye, es que para las personas del espectro autista esto es muy dañino y les entra una crisis, pero es que para cualquier ser humano también. Lo que pasa es que nos regulamos mejor, Y pero tampoco aquí, no nos lo habíamos mirado tan, ¿no? claro, Un poco rara, es un poco rara. claro, claro, oye, piensa, date cuenta de que esto no es solo un problema de la hipersensibilidad sensorial de estos niños. No, 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 no. Es que a nivel del colectivo nos estamos eh, sobreestimulando. Y eso ya se está viendo también Mm, en bebés a los que se les expone a un móvil, a una tablet, a esa sobreestimulación sensorial desde chiquititos, mm, en lugar de la lectura del cuento, por ejemplo, de algo más orgánico, ¿no? mm, Que tiene como ese calor de lo compartido y que luego sí que lo que sí que se desarrolla es un déficit de atención.
que no es lo mismo que el autismo. El Ujú, déficit de atención yo sí que creo que es una consecuencia de esa sobreestimulación y a la que nos hemos estado sometiendo ujú, y a la que cada vez exponemos a los niños a una edad más temprana. Entonces, es una combinación de factores. Y ahora con Urano en Géminis, la cosa se acelera más. Entonces, más vale volver a lo simple y eso yo creo que sería un, como una buena sugerencia para todos en este año. La energía está tan acelerada. Urano en Géminis es una sobreestimulación tan fuerte para el sistema nervioso que este año, más que nunca, es fundamental enraizarse. No hay planetas sociales ni transpersonales en tierra. ujú, Entonces, la tendencia es a estar con nuestro sistema nervioso sobreestimulado. Y ya sabemos a dónde va la electricidad a la tierra, ¿no? Enraizarse, hacer deporte, hacer algún tipo de ejercicio que nos lleve al cuerpo, que nos ayude a descargar la energía que sobra, es fundamental. Es fundamental porque es como cuando Urano es el rayo, no es la tormenta. Entonces es como cuando antes de una tormenta o aquí en Canarias, antes de la calima, vas a tocar el coche y te da un un corrientazo, chispazo. te da calambre, ¿no? Igual que antes de la tormenta, el aire está cargado de Ujú, electricidad. Este año está así. sí, sí. Y a partir de que Urano entre en Géminis en abril, va a estar eso más fuerte. Importantísimo ir al cuerpo, hacer ejercicio y si no hacer ejercicio, algún tipo de herramienta que permita evacuar la energía que sobra a la tierra. Puede ser jardinería, puede Ujú, ser como hacen los japoneses que tienen como una especie de macetita con ruedas en la que tienen ujú, tierra con césped plantado y ellos están teletrabajando con los pies en la tierra, tiqui, 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 en el césped. ujú, Importante el caminar descalzo, el, el enraizar para no sobresaturar a nuestro sistema nervioso y que no caigamos en ansiedad, en todo esto que no es nada agradable ujú, y que podamos aprovechar el gran caudal de ideas que están llegando a la Tierra. Urano en Géminis es la mente que se pone a inventar. Entonces es un tiempo muy creativo. Y con Júpiter en Leo, que es el signo de la creatividad, todos tenemos la posibilidad este año de de crear. reinventarnos, de crear, de innovar, de hacer ajustes para seguir avanzando, a movernos a algo nuevo, pero desde lo más concreto hasta y cotidiano hasta cosas más importantes, más serias. Depende de cómo lo quiera expresar cada uno, ¿no? A lo mejor a alguien lo que le apetece es ponerse a cantar. Ujú, eh, y a lo mejor otra persona lo que le apetece es ponerse a escribir ese libro que lleva pensando durante un montón de años, ¿no? Es ujú, esa energía que si somos capaces de regular el sistema nervioso, pues podremos ahí aprovechar esa ola que nos lleva en esa dirección. ujú. Muy interesante. Para ir terminando, eh, déjanos esa frase, ¿no? Eh, sobre todo lo que hemos visto durante todo este tiempo, ¿no? Que nos has contado. Eh, ¿Qué frase nos dejarías para que pudiéramos seguir investigando en nosotros mismos? No tanto, ¿no? En mirar hacia afuera, sino mirar hacia nosotros. Mm. Descubre tu talento. Piensa a qué aspiras y aplícate a tratar de manifestarlo y concretarlo, haciendo los ajustes que sean necesarios y permitiendo que eso irradie a los demás, que no sea algo solo para ti, sino que inspire e irradie hacia los demás.
muy interesante, muy, ¿no? Para pensar, ¿no? Para posicionarnos y revisar hacia nosotros y ver nuestra parte de responsabilidad cada uno, ¿no? Mm, En lo mm, individual y en lo colectivo, ¿no? mm, Esos mm, cambios en los que estamos moviéndonos, ¿no? mm. Entonces, muchas gracias. Gracias Gracias a por ti. acompañarme de nuevo. Como siempre, gracias a los que nos habéis seguido a través del Facebook, pero que no dejáis preguntas, solamente han dicho hola. Pues gracias por habernos seguido. A partir de mañana, más o menos a esta hora, podréis encontrar esta entrevista, como siempre, en mi canal de YouTube, El Camino Cuántico, María Ángel Olivé. Como siempre, lo habéis dejado aquí vuestros comentarios, vuestras preguntas. Mañana en el vídeo podéis encontrar cómo contactar con Maika, si queréis una carta astral, diferentes formas, ¿vale? De revisaros dónde estáis, cómo evolucionar, cómo seguir adelante. Y nos vemos en el próximo Encuentros que Inspiran, la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.